Hola, bienvenidos a esta segunda temporada de Complejamente, un espacio para abordar la salud física y mental. El día de hoy vamos a hablar acerca de las vacunas. Ya seguimos en tiempos de pandemia, tenemos todo este tema de las distintas variantes que andan circulando, ya hemos recibido algunos la primera dosis, la segunda dosis, viene la tercera dosis. Bueno, para todo eso, ¿cierto? Vamos a ver este siguiente video. Los procesos urbanos, sociales y políticos nos han permitido plantear soluciones sanitarias en salud pública a través de la historia. Por ejemplo, las vacunas contra el cólera y la viruela en el siglo XIX. Hoy, los avances médicos y la tecnología permitieron desarrollar rápidamente vacunas tras la pandemia mundial. Pero, ¿estamos a salvo del COVID-19? ¿Cómo enfrentamos las nuevas cepas de esta enfermedad? ¿Y qué tan protegidos están los niños y niñas? Esto y mucho más en Complejamente. La inoculación con vacunas es fundamental para detener las enfermedades desde la primera infancia. Pero ¿cuál es la historia de las vacunas en Chile? Bueno, para hablar de ello, tenemos una tremenda invitada. Ella es investigadora social de vacunas en Chile y académica de la Universidad de Santiago. Bienvenida, Verónica Rocamora. Muchas gracias por estar con nosotros. No, pero pues gracias a ustedes por invitarme para hablar de este tema, ¿no? tan relevante. Y tenemos varias preguntas que hacerte. La primera es, ¿cuál es la controversia que nace desde el momento mismo del surgimiento de las vacunas y cómo aquello se trasladó también a la llegada de las vacunas a Chile, lo que nos está sucediendo ahora? Sí, bueno, a mí la verdad es que yo desde las comunicaciones, que es mi campo de trabajo, siempre me interesó, o sea, he estado investigando sobre las controversias respecto a las vacunas y cómo se han ido dando en sus contextos. Creo que eso es muy, muy importante, ¿no? Bueno, las vacunas desde que nacen en sí mismas ya nacen con controversias diversas, ¿no? Desde el ámbito médico, desde el ámbito de la población y desde el ámbito mismo del Estado, y esas controversias también llegaron en su momento a Chile. Cuando la vacuna nace es importante entender que la vacuna es la lógica que hay detrás de una vacuna, ¿no? Pensemos que es una medida no solo nueva en cuanto a que es un invento, un descubrimiento nuevo, sino que también hay una lógica detrás respecto al cuidado de la población. El Estado en ese momento no se hacía cargo de la población como lo hace hoy, no hay sistemas de salud como los que tenemos hoy, y además las teorías médicas en ese momento eran teorías, todavía no se descubrían los mecanismos de contagio, mucho menos cómo funcionaba el sistema inmune. Entonces es una medida totalmente nueva en ese sentido, con una lógica nueva. Pensar que en ese momento las medidas eran más bien curativas y no preventivas. Que la población, se actuaba sobre la población enferma, pero no sobre la población sana. Entonces, en ese sentido es totalmente novedoso y por ejemplo, bueno, nacen las vacunas y sobre todo cuando se empiezan a implementar las vacunas a nivel obligatorio, las medidas obligatorias, cuando el Estado entiende que hacerse cargo de la salud de la población implica también implementar medidas de este tipo y no dejarlo solo a que las personas individualmente se vacunaran, es que también aparecen muchas resistencias, ¿no?, a esa obligatoriedad de la vacuna. Bueno, y eso también pasa en América Latina, pasa en distintos países y de diversa forma. Por ejemplo, pasa en Brasil, cuando hay lo que se llama la revuelta de la vacuna en 1905, pero bueno, en Chile en distintos momentos cuando se trata de implementar la vacuna también hay resistencias. La vacuna llega a Chile a través de un fray, el fray Chaparro, que es un pionero, no solo trae primero la variolización, que era otra técnica, sino la vacunación. Y no nos tiene que extrañar que fuera un fray porque la salud en gran medida era un asunto privado por una parte, quien podía costearse un médico en ese entonces, estamos hablando de 1805, pero si no, estaba a cargo, digamos, de la beneficencia o de la iglesia, ¿no? El Estado, insisto, en que no se hacía cargo de la misma forma que entendemos hoy la salud. Y en la medida que, empiezan a haber problemas y cambios, es que esto empieza también a generar otro tipo de discusiones, ¿no? Sobre todo a fines del siglo XIX tenemos ahí algunas discusiones interesantes que se parecen a las que se dan en otros momentos, que son, por ejemplo, sobre la obligatoriedad de la vacuna. Y ahí hay toda una discusión parlamentaria en Chile, por ejemplo, de si se debía o no obligar a la población a ser vacunada.
Los debates ahí sobre todo son desde el ámbito liberal, por ejemplo, ¿no? Que resisten a que el Estado se introduzca, o sea, haya injerencia del Estado en las decisiones individuales. Por otra parte, teníamos a los médicos higienistas que justamente lo que querían era que se protegiera, que el Estado adquiriera otro rol en torno a proteger a la salud de la población, ¿no? Sobre todo de la viruela que causaba verdaderos estragos. Es un momento en que Chile además tenía problemas de salud muy importantes, ¿no? Y cuéntame, ¿de qué manera las pandemias y ciertas enfermedades fueron las que de alguna manera empujaron la producción de ciertas vacunas? O sea, las enfermedades siempre han sido, por supuesto, una preocupación. Estamos hablando de la viruela en su momento, que fue la que generaba verdaderas epidemias, pandemias. En Chile era casi endémica en su momento, que implementó todas estas discusiones. Pero en distintos momentos de la historia las enfermedades han impulsado grandes avances, por una parte las investigaciones, por otra parte, como estábamos mencionando, que hay cambios también en cómo, y que están en la base de todo esto, es como el Estado comienza, el Estado social, digamos, se deja atrás esta discusión sobre el Estado liberal y empieza a haber un mayor protagonismo del Estado y un cambio hacia un rol del Estado más social que también impulsa, digamos, un cambio. No solo estamos hablando de la producción, la investigación, sino la distribución de las vacunas, que es fundamental, ¿no? La implementación, por ejemplo, de sistemas de salud universal o de sistemas de salud más amplios están en la base, ¿no?, de la producción de vacunas. Pero también hay algunas enfermedades, por ejemplo, la poliomielitis impulsó y en Estados Unidos su desarrollo y su investigación, porque era una enfermedad que realmente causaba grandes problemas en la salud de la población, en niños, y además que traía grandes consecuencias, ¿verdad? La polio que también sufrimos aquí, se sufrió en Chile y en toda América Latina. La producción de la polio, por ejemplo, se da sobre todo en los años 50, que estaba, ahí hubo una alianza público-privada, o sea, fue pública, pero la producción masiva de vacunas por primera vez a gran escala se produce gracias a ciertos desarrollos científicos y se pone justamente en manos de laboratorios, esta producción masiva. Y eso, bueno, la preocupación por la polio, pero hay muchas enfermedades. La erradicación de la viruela también ha sido un impulso que a nivel internacional. Verónica, ¿no? Y cuéntame, ¿de qué manera la pandemia ha ido cambiando un poco la visión al respecto y qué señal se está dando a la ciudadanía respecto a las vacunas? Bueno, yo creo que la pandemia vuelve a poner un tema sobre la mesa, sobre las enfermedades infecciosas. Por ejemplo, gran parte de los esfuerzos se habían hecho en salud, muchos de los esfuerzos se venían haciendo pensando que los problemas de salud eran sobre todo, o avanzábamos hacia enfermedades más crónicas, ¿no? La producción de vacunas efectivamente dejó de estar en manos de los estados y en Chile también no fue la excepción. Eso, claro, y se fueron concentrando. Verónica, y específicamente con respecto a la producción de la vacuna Sinovac, esta planta, esta posibilidad de poder producirla aquí en Chile, ¿qué es lo que está sucediendo? O sea, ¿cómo afectaría eso positivamente a la población? Bueno, yo creo que lo que trajo la pandemia, Ana María, es sobre todo puso sobre la mesa un tema fundamental, ¿no? Que la salud de la población, en manos de quién, cómo manejamos esto. Apareció toda esta idea de la geopolítica de las vacunas, ¿no? Vimos que la influencia de distintos países estaba en juego o se pone en juego en torno a las vacunas. Ha habido presiones políticas en torno a las vacunas. Se ha discutido sobre la soberanía que tienen los estados en torno a esto. Entonces, aparece una discusión que no es solo netamente respecto al producto mismo, sino a la capacidad que va a tener cada país para, por ejemplo, producir las vacunas, la independencia y lo fundamental que es eso cuando lo que está en juego es la salud de la población. Entramos casi en una discusión que pareciera que estamos en el plano de la seguridad y la soberanía, pareciera, ¿no? Y ahí entra justamente la discusión sobre qué capacidad tenemos o hay como país de producir las propias vacunas. Esa discusión se volvió a instalar, porque en un momento
se renunció a esto. No solo aquí en Chile, sino en todos los países se fue dejando cada vez más el desarrollo de avanzada. No es que se haya dejado de hacer, en cada país las universidades han cumplido un rol importantísimo en esto, ¿no? Y tenemos investigadores, y ha habido investigadores que han seguido, pero en gran medida eso se dejó en manos de los laboratorios y los grandes laboratorios, ¿no? Y a lo sumo lo que ha habido en distintos países ha sido plantas productoras de vacunas. Pero se vuelve a poner esta discusión sobre la mesa. Cada país ¿cuánto debe invertir en esto justamente para volver a tener un control sobre este tipo de temas, sobre medicamentos de alta complejidad y sobre vacunas, ¿no? Oye, Verónica, y cuéntame, ¿tú crees que hubo algún tipo de error en la información respecto de la importancia que tenía vacunarse? A ver, yo creo que ha sido un fenómeno bastante complejo, ¿no? Desde lo que venimos hablando. Cuando hablamos de las vacunas no solo hablamos del producto, sino de las lógicas que hay detrás. Y venimos de una lógica que, ha puesto mucho el acento en que cada uno se cuide con sus propias herramientas. Una lógica donde las enfermedades infecciosas parecían menos relevantes y aparecían otras como más importantes. Algunas discusiones que tienen que ver con la obligatoriedad versus la salud poblacional. Los debates sobre vacunas se retomaron fuertemente desde los 70 y 80 y ya más adelante, y se han arraigado en los últimos años también aquí. Entonces, sí creo que ha habido errores comunicacionales en torno a la importancia de la vacunación, sin duda. Pero también ha sido un producto también de los cambios epidemiológicos y de los cambios, también menciono anteriormente, del rol que ha tenido el Estado, y sobre todo es fundamental aquí la confianza también que puede inspirar en la población respecto a la vacunación, ¿no? La confianza es un elemento fundamental de cualquier comunicación de riesgo, ¿no? Verónica, no podemos olvidar ese elemento. Y hablando de este tema, de la confianza, ¿tú crees que va a ser posible revertir esta situación? Yo creo que lo que ha visto en gran medida la población, me animo a hablar de esto a partir de algunos estudios que hemos estado haciendo respecto a información y COVID en torno de un proyecto ANID. El tema hay errores comunicacionales importantes, ¿no? Que son fundamentales. O sea, la gente confía o no va a confiar en la medida, también en la medida de que, en la medida, en la vacuna, en la medida que quienes estén detrás, ya sea autoridades, sean coherentes, sepan dar un mensaje. Pero también hay algo que se está viendo en la práctica y que también pasó en los primeros años con la vacuna, ¿no? Al margen de no saber cómo funcionaban los mecanismos, la vacuna empezó a dar resultados. Y yo creo que en la medida que se va viendo que la población se ha estado vacunando, va teniendo resultados la vacunación, que no es la única medida, ese es un mensaje importante, no es la única medida para combatir en esta pandemia, pero que la población va viendo que es una medida segura, etcétera, es un mensaje muy potente en sí mismo. Sí, ha sido, te agradecemos mucho por haber estado con nosotros en Complejamente. Muchísimas gracias, ustedes, Verónica. A ustedes, muchas gracias. Ahora tenemos varias preguntas que nos están dando vuelta. ¿Qué es la inmunidad de rebaño? ¿Cuál es la efectividad de las distintas vacunas? Bueno, para responder esto tenemos a una gran invitada, la viróloga del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, doctora Vivian Luxinger. Bienvenida. Hola, gracias. Gracias a ti por estar en nuestro programa. Y existen diferentes vacunas disponibles en Chile y muchos nos hemos preguntado en el proceso actual de vacunación qué es lo que está sucediendo. Sí, existen distintos tipos de vacunas. Las vacunas tienen un principio común, que es presentar en el organismo de la persona que es vacunada la sustancia o la proteína habitualmente, contra la cual queremos que el sistema inmune reconozca y genere los mecanismos que después nos defiendan. Pero la forma en que presenta esas proteínas son distintas. Eso es lo que llamamos plataformas o tecnologías o metodologías diferentes. Y para eso hemos escuchado que hay como dos aproximaciones principales
¿cierto? Una que trabaja con un tipo de proteína que es la clásica, la forma de vacunación clásica, y otra que es más innovadora. ¿Usted nos podría explicar la diferencia? Mira, en la clásica la que se está utilizando es lo que llamamos virus inactivado, en que va todo el virus completo como partícula, pero se somete a algunos procesos físicos o químicos que hacen que el virus no sea capaz de replicar en la persona, y eso es lo que llamamos inactivado y que algunos llaman virus muerto, que en realidad no es tan correcto el término. Y lo otro que son las metodologías más modernas, que son estas de las de RNA mensajero, en la cual se coloca en el vacunado, lo que tiene la vacuna es esta molécula, que es un ácido ribonucleico, que lleva el mensaje para que se sintetice la proteína, en este caso es la proteína S del virus, que es la proteína que es muy importante para el virus porque es la que le permite ingresar a la célula. Entonces, la vacuna lleva esta molécula, ARN mensajero, que lleva el gen para que en la persona que recibe la vacuna se produzca esta proteína y por lo tanto el sistema inmune aprenda a reconocerla y después cuando vuelva, si es que tiene contacto con el virus, por ejemplo, como ya ha reconocido esta proteína, tiene los elementos para empezar a actuar más rápidamente frente al virus. Ya, y doctora, ¿y por qué sería que en algunos casos se necesita una sola dosis, la monodosis, o una segunda, incluso ahora se está hablando de una tercera dosis de las vacunas? Sí, depende del sistema que se utilice, porque además de estas metodologías que te explicaba para poder introducir la proteína que queremos que reconozca el sistema inmune, las vacunas tienen algunos otros componentes que pueden ayudar aún más a producir una mejor respuesta inmune. Entonces depende de esos componentes el que algunas vacunas puedan tener una buena respuesta a una dosis y otros que requieran más. Ahora, yo creo que finalmente todas van a requerir dosis de refuerzo, así que las que están en este momento con una sola, yo creo que finalmente van a requerir otra más, porque en realidad las vacunas de este tipo habitualmente requieren más de una dosis de vacunación para poder tener una respuesta inmune adecuada, suficiente para combatir la infección viral si es que uno se infecta en forma natural. Perfecto. Y luego, Vivian, otra pregunta. ¿Qué tan efectivas van a ser estas vacunas contra las distintas variantes? ¿Cuál es el tema que existe ahí con las variantes? Lo que pasa es que cuando las vacunas se diseñaron utilizando como base el primer virus del SARS coronavirus 2 detectado y secuenciado, o sea, analizado en su genoma. Entonces, en base a eso se han fabricado las vacunas. Ahora, la mayoría, como te decía, lo más importante es tener una respuesta inmune contra la proteína S. Entonces, en estas nuevas variantes de SARS-CoV-2 que se producen, son cambios a nivel del genoma del virus que finalmente pueden traducirse o expresarse como cambios en esta proteína. Si esta proteína cambia mucho, los anticuerpos que generamos cuando nos expusimos a un tipo de proteína S no van a reconocer muy eficientemente a esta nueva proteína S, a estas nuevas variantes. Entonces, ¿qué tan efectivas sean las vacunas? Va a depender de cuánto haya cambiado esa nueva variante y que esos cambios afecten a estas zonas donde reconocen los anticuerpos u otros componentes de la respuesta inmune. Entonces, finalmente lo que ocurre, por ejemplo, con la variante Delta es que sí son efectivas las vacunas, pero menos efectivas que contra que respecto al virus original, porque ese fue el que se utilizó para diseñar las vacunas. Entonces, igual sí sirven para estas nuevas variantes, pero es menos su capacidad de neutralizarlo, y es por estas diferencias. Y por eso mismo también sería importante de repente tener en cuenta el problema que hay con el contagio, o sea, estar vacunado no previene el contagio, por lo que hemos ido conociendo. Así es, ninguna de las vacunas que se utilizan evita completamente la infección en los vacunados, pero hay unas que lo hacen mejor que otras. Sinovac, que es la que más se ha utilizado en Chile, es la que es menos efectiva en esto, es decir, de los vacunados hay un porcentaje más alto que se va a infectar. Pero yo creo que lo más importante es considerar que con cualquier vacuna uno tiene el riesgo igual de infectarse. Lo que no tiene o disminuye el riesgo de enfermarse grave y de fallecer, pero igual se puede infectar. ¿Y por qué es tan importante considerar esto? Porque significa que aunque tú estés completamente vacunado con el esquema de vacunación que se está utilizando, 2 dosis, 1 dosis, dependiendo de la vacuna, igual tienes que utilizar las otras estrategias de control, es decir, el uso de mascarilla y el distanciamiento físico, porque igual puedes infectarte. Y si te infectas, vas a excretar el virus y puedes infectar a otros. Bueno, y siguiendo con ese mismo tema, tanto hemos escuchado con respecto a la inmunidad de rebaño. ¿Afecta eso? ¿La vamos a lograr? ¿Cómo influye eso en este tema de las vacunas?
Pero la inmunidad de rebaño se refiere a que si tú tienes un número alto de la población vacunada, quiere decir que vas a proteger a los que no se pueden vacunar, porque el virus la mayor parte de las personas van a estar resistentes al virus y no se van a poder infectar. Cuando tenemos vacunas que no previenen la infección, obviamente esta exigencia del número de personas que tienen que ser vacunadas para que esto ocurra es mayor. Y por lo tanto, yo creo que lo que hay que apuntar es que a todos y todas quienes pueden vacunarse, se vacunen. Porque además el otro elemento importante es que habitualmente las vacunas las usamos antes de que tengamos el problema de la infección, pero aquí estamos usando vacunas cuando ya tenemos el problema. Entonces esto hace mucho más difícil controlar la epidemia, porque el virus está circulando. Es distinto cuando tú usas una vacuna antes de que esté la circulación del virus, entonces tienes a todos preparados para cuando llegue el virus. Aquí ya tenemos el virus está circulando. Por lo tanto, hay que exigir más de cobertura, es decir, de cantidad de personas vacunadas, para que finalmente podamos ir disminuyendo la infección y controlando la epidemia. Así que yo me atrevería a decir que necesitamos, ojalá, lo que hay que apuntar es que a todos y todas quienes puedan recibir la vacuna, se vacunen, para que por lo menos lleguemos al 90 y tantos %. Y con respecto a eso, apareció la efectividad de la vacuna AstraZeneca, parece bastante alta según los últimos informes. ¿Qué piensas tú? Sí, la efectividad es que hay distintos parámetros que se utilizan para analizar la efectividad. La efectividad en cuanto, por ejemplo, prevención de muerte, prevención de enfermedad grave y por lo tanto, dentro de esto, la prevención del ingreso a la unidad de cuidado intensivo, que son los pacientes que están más graves. Demostró un 100% de efectividad, es decir, de las personas vacunadas, ninguna se enfermó grave, ninguna falleció, así que eso es muy bueno. Las otras vacunas Pfizer, por ejemplo, también mostró una efectividad del 100% en la prevención de la muerte. Y un poco menos en la prevención de enfermedad grave, pero también son muy altas las cifras que muestra. Y Sinovac también son altas las cifras, pero un poco menores que las acá que acabamos de mencionar. Y la última pregunta, doctora, ¿vislumbra que este coronavirus va a tener que implicar una inoculación anual, como es el caso de la influenza? Yo creo que lo más probable, lo que nos dice la experiencia con otros virus respiratorios, es que este se va a instalar y va a quedar circulando, y para poder contenerlo en control vamos a necesitar vacunaciones, y además considerando que el virus en forma natural va cambiando. Este surgimiento de las variantes es natural dentro de la forma en cómo el virus se replica. Y entonces, sumando estas dos cosas que van a estar, yo creo que sí que se va a requerir una vacunación periódica, habrá que establecer cuánto tiempo es lo más adecuado, pero yo creo que sí va a haber una necesidad de una vacunación periódica. Eso es lo que tenemos en la experiencia de los virus respiratorios previos. Ahora, los virus nos han dado muchas sorpresas, así que no sabemos, pero en la teoría en este momento eso es lo que se considera, sí. Muchas gracias, Vivian, por estar con nosotros en el programa. Gracias a ustedes por la invitación. Nosotros vamos a ir a una pequeña pausa y ya regresamos con el bloque de psicología aquí en Complejamente. Estamos de regreso en nuestro programa y queremos contarles de una nueva sección, Tu Pregunta, USACH Responde, en la cual expertos y expertas responderán a tus inquietudes si escribes al correo que aparece en pantalla o a nuestras redes sociales. Veamos la siguiente pregunta que responderemos más adelante. En el primer bloque hablamos sobre la historia de las vacunas. Ahora vamos a tratar de entender cuáles son los factores sociales y psicológicos que influyen en la vacunación. Veamos el siguiente video. A través de la historia, la vacunación ha necesitado de la difusión de sus beneficios frente al rechazo social a la inoculación. La Iglesia, por ejemplo, en el siglo XIX, toma un papel fundamental para convencer a los fieles, tanto en Chile como en Hispanoamérica. Hoy estamos rodeados de exceso de información en los medios tradicionales, digitales y, por supuesto, de fake news. Entonces, ¿qué factores sociales y psicológicos influyen en el éxito de las vacunas masivas y cómo las comunicamos? Esto y mucho más en Complejamente.
Existen diversas opiniones cuando se trata de vacunarse, ¿ya? Pero ¿qué determina que las sociedades adhieran a estos métodos que pueden salvar nuestras vidas? ¿Ya? Para ello, vamos a conversar sobre este tema con el director del doctorado en psicología de la Universidad de la Frontera. Él es doctor en psicología, PhD de la Universidad de California en Los Ángeles. Y está con nosotros Manuel Ortiz, aquí en Complejamente. Bienvenido, doctor Manuel Ortiz. Hola, buenos días, Ana María. Muchas gracias por la invitación y muy contento de poder conversar con ustedes hoy. Así es, qué rico encontrarnos en este espacio. Queríamos hacerte varias preguntas, pero básicamente, ¿cierto? Existe hoy las distintas formas de conducta que pueden afectar la decisión de vacunarse o no. Y sobre eso tú has hablado acerca del tema de la conducta prescriptiva o descriptiva. ¿Nos podrías aclarar un poquito eso, Manuel? Claro que sí. Bueno, yo creo que primero hay que destacar que la vacunación es una conducta, es un comportamiento, ¿no es cierto? Y en ese sentido, la psicología, por supuesto que como ciencia que estudia el comportamiento, nos puede proveer de buenas herramientas para poder comprender este fenómeno. Y cuando nosotros tratamos de comprender comportamientos, las conductas no solamente están afectadas o influidas por componentes individuales, sino que también por componentes que son sociales. Y dentro de esto hay normas, y las normas nosotros sabemos que determinan el comportamiento de las personas. Y me gustaría destacar dos normas, una que es la norma descriptiva y otra que es la norma prescriptiva. La primera de ellas, la norma descriptiva, se refiere a las creencias que las personas tenemos sobre cuán frecuentemente una conducta se ejecuta o se lleva a cabo, y la norma prescriptiva se refiere a lo que las otras personas creen es correcto que nosotros debamos hacer, ¿ya? Y entonces, en ese sentido, por ejemplo, cuando yo hablo de la norma descriptiva, uno puede hablar como en relación a que la gran mayoría de los chilenos se está vacunando en forma regular o que se tiene que vacunar, ¿no es cierto? Versus la norma prescriptiva tiene que ver más bien con que nosotros hablemos de qué es lo que es correcto hacer o qué es lo que las personas esperan que nosotros hagamos, ¿ya? Y en ese sentido hay que hacer una diferencia porque nosotros podemos tratar de influir en las personas para que ellos adhieran al comportamiento de vacunación por medio de esta influencia social normativa, o más bien por la influencia social informativa. Y esto es bien curioso porque el grupo de pertenencia en el cual yo cotidianamente interactúo, ¿no es cierto?, puede influir en mi conducta de una manera más bien normativa, y eso tiene que ver, ¿no es cierto?, con que yo quiero estar en lo correcto y además quiero ser aceptado por mi grupo de pares, ¿no? Entonces, si es que yo tengo una fuerte motivación a satisfacer lo que otras personas creen es correcto que yo haga, eso nosotros le vamos a llamar influencia social, que es normativa, y en el fondo yo me voy a comportar de una manera tal que tiene que ver, ¿no es cierto?, con el deseo de ser aceptado y ser valorado por otras personas, ¿ya? Y no sé si recuerdan al comienzo de la pandemia por COVID, ¿no es cierto?, había mucha gente que decía, no, esto no existe, ¿no es cierto?, los adolescentes, los jóvenes planteaban básicamente que la vacunación no era necesaria, pero eso probablemente uno lo puede entender de esa perspectiva, ¿no?, como este sentido de que, bueno, si los demás piensan que esto no es importante, no es relevante, y además yo no quiero ser aceptado por mi grupo, no lo voy a hacer. Mientras que si el grupo considera lo contrario, que es que vacunarse es muy importante, muchas veces nosotros, ¿no es cierto?, vamos a actuar en concordancia con lo que el grupo plantea simplemente por el deseo de ser aceptados. Por tanto, allí hay una forma que es simple para poder entender por qué la gente puede querer vacunarse o no vacunarse. Perfecto. Y cuéntanos, Manuel, ahora eso sería lo que está sucediendo con este tema del carnet de vacunación, o ahí se mezclan ambos tipos de aproximaciones al tema del cambio de la conducta. Se mezclan las dos, sí, se mezclan las dos, porque primero, ¿no es cierto?, hay un porcentaje de personas que quiso vacunarse sin tener puedo decir, como beneficio del pase, ¿no es cierto?, de movilidad. Y entonces probablemente en estas personas que se vacunaron espontáneamente, lo que podemos decir es que puede que haya afectado, ¿no es cierto?, la conducta de esto que yo te planteaba antes, ¿no? Como el deseo de estar en lo que la conducta de la mayoría de las personas está haciendo.
Y en los rezagados, ¿no? Veíamos noticias en estos últimos días que estaban un poco desesperados, ¿no? Buscando la vacunación para poder obtener, ¿no es cierto?, el pase de movilidad para las fiestas patrias que se aproximan. Probablemente en ese otro grupo hay otro componente que ya no es tan social, sino que es más bien individual, que tiene que ver, ¿no es cierto?, con poder obtener este pase de movilidad que les permita, ¿no es cierto?, ir a lugares donde lo están exigiendo, por ejemplo, o poder movilizarse entre ciudades porque sabemos que si es que ese pase no está, esa restricción de movimiento va a ser mayor. Entonces se mezclan ahí componentes un poco individuales y también componentes más sociales. Perfecto. Oye, Manuel, y también hay otro tema que no es menor, que son las personas que les da definitivamente miedo vacunarse. Esto tiene un nombre de tripanofobia. Y entiendo que tú también tienes investigación al respecto. Mira, la tripanofobia es un fenómeno que afecta a un porcentaje menor de la población. La verdad es que muchas veces uno ve y escucha como excusa, ¿no?, que las personas dicen, no, yo no me quiero vacunar porque le tengo miedo a las agujas o porque me da miedo la sangre, ¿ya? Eso es lo que se ha descrito como tripanofobia, que es este temor a vacunarse, o más bien temor, ¿no es cierto?, a lo que va a pasar con la aguja, ¿no? Afecta un porcentaje menor de la población. Yo también creo, para ser honesto, que también hay un porcentaje de personas que ocupa esto como una excusa para no vacunarse, ¿ya? Pero en los casos que son más bien clínicos, efectivamente, reúnen las condiciones de una fobia, así como puede ser una fobia a las arañas, por ejemplo, o una fobia a animales. Esto también tiene que ver, ¿no es cierto?, con este temor a aquello. Ahora, el problema que tiene es que efectivamente en los casos que constituye una fobia, tiene los componentes de una fobia que generan un nivel de miedo muy grande, un nivel de ansiedad muy grande, y eso imposibilita que la persona asuma la conducta, que en este caso sería la conducta de vacunarse. Y para eso, en caso que efectivamente sea una fobia, claro, uno puede pensar que tal vez ciertos tipos de terapia pueden favorecer que las personas superen esta fobia. Y en el caso de las personas que, digo, no alcanzan, ¿no es cierto?, a hacer una fobia, tal vez nosotros podríamos recomendar ciertas acciones como el día de la vacunación, ir un poquitito más preparado en términos de pensar en los beneficios que esto va a tener por sobre los costos, pensar que probablemente el dolor del pinchazo es muy poco, ¿no? Todos quienes nos hemos vacunado probablemente hemos tenido una experiencia de dolor bastante mínima, ¿no? Las agujas ahora son muy finas, por tanto el dolor que generan es muy bajo. En algunos casos ni siquiera nos damos cuenta, ¿no? Pero en el momento de la vacunación, cuando nosotros estamos sentados ahí, tal vez tratar de concentrarnos, respirar profundo, ¿no es cierto?, tratar de distraernos, son algunas estrategias que pueden a lo mejor ayudar a que las personas experimenten poco o nulo dolor. Perfecto. Y existe, ¿cierto?, una terapia que es como bastante conocida, la terapia cognitivo-conductual, para poder tratar los casos donde realmente hay una fobia. ¿Sería efectivo esto? Es. Sí, bueno, la terapia cognitivo-conductual ha demostrado, dentro de todas las terapias disponibles que hay, ser una de las más efectivas para tratar trastornos asociados a fobias, trastornos asociados a estrés y ansiedad. Por tanto, sí, una terapia de corte más cognitivo-conductual podría ser una buena idea en pacientes que efectivamente, ¿no es cierto?, tengan este cuadro asociado, ¿no es cierto?, a el temor a la vacunación o a la sangre. Pero claro, de eso pasaría primero, Ana María, tú sabes bien, por hacer un buen diagnóstico de si esto efectivamente reúne o no los criterios para ser considerada una fobia, y luego de eso, ¿no es cierto?, la terapia cognitivo conductual podría ser una muy buena idea para resolver el problema. Oye, y siguiendo con otro tema, Manuel, ¿tú crees que se está informando bien a las personas respecto de la vacunación? ¿Cuál es tu opinión? Yo haría un antes y un después, ¿no es cierto? Antes de que las vacunas llegaran a Chile, había, ¿no es cierto?, mucho mito. Acuérdate que el fake news es algo que tú lo mencionaste en la introducción, ¿no es cierto? Es algo que se difunde muy rápidamente vía canales no formales de comunicación como son redes sociales. Y entonces, antes de que se empezara el proceso de vacunación propiamente tal, probablemente la comunicación de riesgos, y yo creo que una cuestión que es súper relevante, no ha sido buena en general durante todo este periodo de pandemia, y eso probablemente ha contribuido a generar, ¿no es cierto?, incertidumbre y temor frente a las vacunas, ¿no? Nosotros escuchamos muchas veces que se planteaba que, por ejemplo, la vacuna Sinovac, que finalmente con la que la mayoría de los chilenos nos terminamos de vacunar, que es de procedencia china,
la gente la rechazaba simplemente porque venía de China, ¿no? Y entonces se asociaba como que si era chino no era de buena calidad. También luego se empezó a poner un poquito más de información a esto y decir que la vacuna, bueno, Pfizer u otras, no sé, tenían un porcentaje de efectividad mayor. Entonces la gente quería ir todos a vacunarse con Pfizer porque te protegía un 90% versus un 50 y algo de lo que protege Sinovac. Pero lo que no se comunica, y ahí está el error, ¿no es cierto?, es que con un 50% ya era suficiente como para empezar a aplanar la curva de contagio, ¿no? Entonces, yo creo que efectivamente la comunicación de riesgos no ha sido la mejor. Ha sido en algunos casos improvisado, pero claro, como ya ha pasado un tiempo importante, yo creo que ha ido mejorando en los últimos, en el último semestre probablemente se ha enrumbado mejor, ¿no? Ha tomado un mejor rumbo la comunicación de riesgos. Oye, Manuel, ¿y tú crees que basta el pase de movilidad para poder motivar a la población a vacunarse? No, bueno, hemos alcanzado un porcentaje de vacunación alto, ¿no? Con primera dosis y con segunda dosis ya se está cercano al 80%. Probablemente el pase de movilidad es algo que va a ayudar a las personas a los rezagados, ¿no? A las personas que finalmente no han querido hacer de forma más espontánea el proceso de vacunación, y en ese sentido puede ser un buen estímulo que ellos lo puedan hacer, este pase, digo. Pero claramente si es que tú me hubieses preguntado esto hace un año atrás, cuando todavía no teníamos claro, probablemente, claro, el pase de movilidad es algo que se venía discutiendo. En Europa se hablaba del carnet verde, ¿no? Y esto, Manuel, eso apunta un sí. ¿Sería, dime. ¿Sería una forma de poder motivar a los jóvenes para vacunarse, por ejemplo, para volver a la universidad, que es donde nosotros trabajamos? Sí, seguramente, probablemente sí. Es una buena idea. Yo no digo que es una mala idea, ¿no? Yo creo que efectivamente, pero es probablemente una buena idea ya para los rezagados, porque si nosotros miramos las cifras de vacunación y las encuestas dicen que los jóvenes se querían vacunar en su gran mayoría, ¿ya? Entonces, el pase de movilidad probablemente es algo que puede ser un estímulo, pero insisto en el punto, para aquellas personas que ya finalmente no lo han querido hacer por múltiples razones, ¿no? Pero la gran mayoría de las personas, cuando el pase de movilidad se puso ya a disposición, teníamos un alto porcentaje de la población ya vacunada contra el COVID. Perfecto. O sea, no sería un factor tan decisivo. Estos rezagados no estarían siendo dependientes del pase de movilidad necesariamente. Claro, yo creo que para los rezagados probablemente puede ser un estímulo, pero no todos, no para todos también, ¿no? Probablemente en aquellos que no han querido vacunarse hay otras razones que son más idiosincráticas, ¿no? Creencias muy arraigadas en ellos, como que las vacunas pueden generar efectos adversos negativos, ¿no es cierto? Probablemente personas que son mucho más influenciables por los fake news, ¿no? Estas cosas como de creer que, ¿te acuerdas, no? Esta cosa de que cambia el campo magnético en el brazo, ¿no es cierto? Etcétera, ¿no? Entonces, el chip, probablemente el chip, etcétera, ¿no? Entonces, en ese caso, probablemente puede ser un estímulo, pero un grupo particular de personas. Oye, y respecto a las campañas que se pueden hacer desde el gobierno, desde los medios, en realidad, ¿cómo se podría manejar la confianza o la desconfianza que desde la psicología? O sea, que al final es un tema que tú manejas bastante bien. Sí. Tu pregunta es súper buena, y lo primero que te puedo decir es que primero la confianza se gana o se pierde, así de simple, ¿no? Es como, tú estudias relaciones interpersonales, también lo sabes, ¿no? Entonces, la confianza es algo que se gana. Y en ese sentido, lamentablemente en el caso del gobierno de turno, y no solamente del gobierno de turno, pero en general, ¿no es cierto?, cuando uno analiza la trayectoria, la confianza en las instituciones públicas ha venido cayendo históricamente y mucho, ¿no? Y dramáticamente, probablemente en este último gobierno. Entonces, hay un tema ahí, ¿no? Que es que es difícil que tú comuniques un mensaje y que ese mensaje sea primero consumido, ¿no? Cuando me refiero a consumido, a que uno le preste atención, y luego sea adaptado en tu comportamiento si es que la persona que está emitiendo este mensaje es una persona que goza de poca confianza.
Y entonces, claro, yo creo que en ese sentido, para lograr una buena comunicación y una buena comunicación de riesgo, es súper fundamental que la persona que comunique sea una persona que pueda transmitir aquello, ¿no? Y tal vez la pregunta que uno se puede hacer entonces es cómo se puede ganar confianza, ¿no? ¿Cómo nosotros podemos hacer que los jóvenes, por ejemplo, o en general la población en general, tenga confianza en las autoridades que están tratando de persuadirnos a que nosotros adaptemos una conducta? Y hay algunas recomendaciones que pueden parecer muy básicas, pero nosotros sabemos por investigaciones y por literatura reportada que así es. Y es que primero la confianza resulta de hablar con la verdad, ¿ya? Cuando nosotros vemos que las autoridades y las personas que nos quieren comunicar un mensaje se complican, ¿no? Hay un dicho popular que dice: el que explica se complica, ¿no? Genera inmediatamente desconfianza, ¿ya? Entonces, hablar con la verdad es esencial. Y acá probablemente hubiese sido mucho mejor un mensaje más claro y preciso, decir, pero sabe que esto es nuevo también para nosotros y estamos tratando de resolverlo de la mejor forma posible, más que salir a decir que somos los primeros en el ranking mundial, ¿no es cierto?, de vacunación, que fue una estrategia que se ocupó muchas veces, ¿no? Entonces, reconocer la incertidumbre, reconocer que a veces, ¿no es cierto?, se está tratando de actuar de buena fe, pero que también uno se puede equivocar, son cosas que van generando confianza en las personas. Evitar falsas esperanzas, ¿no? Probablemente, me acuerdo en enero, cuando el ministro de Ciencias hablaba que iban a llegar 2 millones de dosis de vacunas, ¿no es cierto? Claro, tú dices 2 millones es un número impresionante, pero no se decía que eran dosis dobles, ¿no? Que tenían que inocularse, ¿no es cierto?, 2 veces. Y tampoco se mencionaba que primero iba a haber un público objetivo, que eran los trabajadores de salud, por ejemplo. Entonces, todo eso va generando desconfianza en las personas y finalmente cuando tú no confías es muy difícil que puedas creer el mensaje que se quiere transmitir, y eso indudablemente impacta en el comportamiento que van a tener las personas después. Perfecto, Manuel. Y cuéntame, en ese sentido, ¿las personas antivacunas o estos movimientos antivacunas serían más bien una minoría o se ve como algo más o menos fuerte para quedarse? Yo definitivamente creo que es una minoría, ¿no? De hecho, si tú analizas el comportamiento de Chile en general, no solo en COVID, sino que en otras campañas de vacunación, el porcentaje de vacunación espontánea es alto. La gente, los chilenos, voy a decir, tenemos una adherencia alta a los comportamientos de salud en relación a vacunación. Ahora, el tema del movimiento antivacuna, yo creo que es un movimiento menor, ¿eh? No con eso quiero decir que no haya que prestarle atención, porque efectivamente hay un porcentaje de población que se pierde, que no se beneficia, ¿no?, de estas campañas de inoculación, pero sin embargo es un movimiento estadísticamente hablando, ¿no es cierto?, de menor representación, menor proporción de la población. Ahora, el único problema que yo diría es que ellos ocupan los canales de comunicación informal para transmitir su mensaje. Y si es que tú tienes una autoridad sanitaria que no se hace cargo también del fake news, ¿no es cierto? Porque lo que uno esperaría es que las autoridades sanitarias estén rápidamente reaccionando frente a esto para acallarlos, ¿no? En el fondo, para decir, mire, sabe que esto no es real, lo correcto es esto. Entonces empieza a transmitirse mucho más rápido el mensaje y por eso empiezan a ganar popularidad. Pero no es porque estén en lo correcto, sino es más bien por cómo se les trata a ellos, ¿no? Tú ves que se invita a personas de los movimientos antivacunas a matinales, televisión, a hablar. Entonces tú le das una vitrina a algo que no debería ser, ¿no? Y no estoy hablando de censurar, no, para nada, no soy amigo de eso, pero en el fondo, cuando tú haces un debate entre alguien que es antivacuna y alguien como yo, por ejemplo, que podría decir yo soy pro vacuna, en el fondo estás poniendo a dos posiciones en el mismo nivel cuando sabemos que en realidad eso es incorrecto. Entonces, yo creo que también hay un tema de cómo se trata el movimiento antivacuna y la vitrina que se le da, que de alguna manera los ha ido validando, ¿no? Pero creo que es un porcentaje muy menor de la población. Perfecto. Bueno, Manuel, te quiero agradecer por estar con nosotros. Realmente nos has aclarado muchísimo esta situación. Así que te agradecemos por estar en Complejamente y esperamos que nos podamos ver en una próxima oportunidad. Seguro. Te agradezco, Ana María, la invitación y bueno, cuando quieras me pueden contactar porque creo que justamente estos programas son los que hacen falta, ¿no? Poder difundir un poco más la ciencia psicológica y lo que estamos haciendo en Chile. Así que te agradezco la invitación. Muchas gracias, hasta pronto. Interesante conversación hemos tenido el día de hoy. Ahora te quiero recordar nuestra nueva sección Tu Pregunta USACH Responde.
Veamos lo que nos respondió el doctor Jairo Vanegas, académico de la Universidad de Santiago. Interesante la pregunta. El síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico consiste en una inflamación de múltiples órganos y que se manifiesta posterior a un contagio de SARS-CoV-2. Se sabe que el COVID-19 afecta a un porcentaje menor de población infantil. Esto se explica debido a que los niños tienen menos receptores de enzimas convertidoras de angiotensina 2, o sea, los IK2, en la superficie celular, en comparación con los adultos, quienes tienen mayor número de receptores. El virus utiliza estos receptores para penetrar en la célula y producir o replicarse dentro de ella. Los síntomas por lo general del síndrome inflamatorio multisistémico se caracterizan por una fiebre persistente que dura más de 3 días, conjuntivitis bilateral, dolor articulares y otros síntomas más. Es importante que los niños y niñas, una vez se detecten estos síntomas, se pueda acudir de inmediato a un médico o a una unidad de salud para que sean diagnosticados. Estamos finalizando el programa, pero antes quiero recomendarles el siguiente libro, Historias confinadas, cuando el aislamiento nos une, el cual relata las experiencias de confinamiento en circunstancias de pandemia. Lo puedes adquirir en la editorial USACH o bien en la página web que aparece en pantalla. Espero que les haya gustado el programa. Nos estaremos viendo en un próximo capítulo de Complejamente por Santiago TV.